Bien, buenas tardes con todos los presentes. Sí, yo soy Haroldo Daza, ingeniero de industrias alimentarias y bien, a nombre de ICUMaster, darles la bienvenida el día de hoy. Vamos a estar viendo el día de hoy acerca de rotulado y etiquetado de alimentos. Vamos a estar revisando normativa nacional, normativa Códex, algunos ejemplos y alguna normativa complementaria, ¿sí? Bueno, básicamente que son las normas técnicas peruanas o las normas metrológicas peruanas. eh, y básicamente para darles un panorama de cómo es que se realiza el rotulado y etiquetado. Dentro de lo que vamos a estar viendo el día de hoy, estimados colegas, hay información que es obligatoria, al menos los que son las resoluciones o leyes, y lo que indica el Códex Alimentario, y las normas técnicas o las normas metrológicas bueno, que al menos se cuenta aquí en Perú, sí, se toman como referencia, que sirve como un punto de apoyo para poder nosotros poder elaborar de una manera correcta las etiquetas de los diferentes alimentos, ¿sí? En tal sentido, vamos a dar inicio. Si alguien tiene alguna consulta, lo puede hacer por el chat. Si alguien quiere hacer una acotación, es bienvenida, la puede hacer también por el chat. Comentarles que al finalizar la clase, le vamos a enviar las diapositivas y las clases grabadas para que ustedes lo puedan tener. No tiene ningún costo. Si los que desean el certificado al finalizar la clase, se pueden comunicar conmigo, ¿sí? Y bueno, sin más, vamos a dar inicio, por favor. Bien, primero vamos a iniciar, estimados colegas, con la definición, definición de rotulado, ¿no? ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de rotulado? ¿No? El rotulado de los alimentos es el principal medio de comunicación entre el productor de alimentos y los consumidores finales, ¿sí? El rotulado puede ser cualquier documento, bien sea escrito, impreso o gráfico, que contiene la etiqueta del alimento, siendo la etiqueta la información sobre el artículo que acompaña a este y se expone cerca, que se expone cerca durante su venta, ¿no? Ahora, aquí te habla de diferentes formas de cómo se puede hacer el rotulado, porque no en todos los casos se pega una etiqueta, ¿no? Hay algunos envases en donde ya viene de por sí hasta en alto relieve la información en el alimento, ¿sí? Hay múltiples maneras y lo vamos a estar viendo, ¿sí? Bueno, continuando aquí con los conceptos, colegas. eh, Ahora, el etiquetado de los productos, ¿no? Eh, es cualquier marca, no se siguen conectando, es cualquier marca u otra materia descriptiva o gráfica que se haya escrito, impreso, marcado, ahí te dice en relieve o en bajo relieve o adherido al producto, ¿no? Su envase o su empaque, destinada a informar al consumidor sobre las características del alimento, ¿sí? Y los diseños van a ser múltiples, ¿sí? Los diseños de las etiquetas van a ser múltiples, inclusive algunos alimentos se componen de 2 etiquetas o hasta de 3 etiquetas, ¿sí? Bien, ¿y cuál es el objetivo de este rotulado? ¿Sí? El rotulado tiene por objetivo suministrar al consumidor información sobre las características particulares de los productos, su forma de elaboración, manipulación y o conservación y sus propiedades y su contenido. Ahora, y lo vamos a estar viendo durante la exposición, esta información debe ser clara, precisa, no debe ser ambigua y sobre todo, y esto sí está normado, no debe ser una información engañosa, algo que pueda confundir al consumidor, ¿sí? Y te pongo algunos ejemplos, ¿sí? Y un ejemplo bastante práctico con el que tuve la oportunidad de ser observado alguna vez cuando tramité un registro sanitario de miel de abeja. Miren, estaba tramitando un registro sanitario de miel de abeja y el dueño del registro quería que su miel de abeja tenga denominación comercial algarrobina. Entonces se intentó trabajar así y efectivamente, ¿no? Me indicaron que por códex alimentario y por información engañosa, ¿no? O por información ambigua,
no se podría poner un producto que pueda confundir al consumidor. Sí, por al ser productos muy similares, ¿no? Yo no puedo ponerle ese mismo nombre siendo de otra naturaleza, ¿no? Entonces, básicamente la información que uno va a declarar tiene que ser información clara y precisa, ¿sí? Continuemos, colegas. Un momento, por favor. Bien, nosotros te contamos con una guía para el etiquetado de alimentos elaborado por el Comité Técnico de Normalización de Alimentos, de INDECOPI, sí, en el 2018, y también contamos con una normativa, con una norma metrológica peruana que es del año 2019 para alimentos preenvasados, se llama. Y cuando le envíe por las diapositivas, también le voy a enviar esa información, ¿sí? Pero bueno, básicamente estos son normativas de referencia, pero lo que te indica acá, ¿no? Según el Decreto Supremo 007 del año 98, eso sí es obligatorio, ¿no? Con los que le mencionaba, lo que son decretos supremos, decretos legislativos, leyes, o lo que indica el Código Alimentario, eso sí es de carácter obligatorio. Sí, lo que te indique de repente una norma meteorológica, ¿no? Eso sí es algo referencial, ¿sí? Es algo normado, pero no reglamentado, ¿no? En tal sentido, aquí lo que te indica el Decreto Supremo 007 te dice, ¿no? El contenido mínimo rotulado debe ceñirse a las disposiciones establecidas por por el reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas aprobado por el Decreto Supremo 007. Me parece que es el artículo 117 el que te habla de esto. Te dice que menciones el nombre del alimento y vamos a estar detallando la diferencia entre nombre que refleje la verdadera naturaleza del alimento, denominación comercial y marca, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? En un momento lo vamos a estar conversando a detalle. Te dice la declaración de los ingredientes y aditivos empleados en su elaboración. También lo vamos a ver a detalle, que eso se tiene que indicar de acuerdo a su composición, ¿no? De mayor a menor, de acuerdo a la composición que estás utilizando ese alimento, esos insumos o aditivos, ¿sí? Nombre y dirección del fabricante, ¿sí? Nombre, razón social y dirección del importador y comercializador. Eso, en el caso de importador, ¿no? Ya saben que es para alimentos importados, ¿no? Son alimentos extranjeros que los han importado, pero en Perú los tienes que vender igual con un registro sanitario, ¿sí? Eh, también te dice número de registro sanitario, ¿no? Es obligatorio para la comercialización dentro del territorio nacional para Perú contar con un registro sanitario. ¿No? Yo sé que hay instituciones que hacen las veces en otros, que son homólogas al DIGESA en otros países, ¿no? Como por ejemplo en Colombia me parece que es el INVIMA, si es que de repente en esta charla está presente algún amigo de otro país, ¿sí? Entonces hay instituciones que hacen las veces y también lo tienen reglamentado. Ahora, toda la normativa de los países sudamericanos es bastante similar. ¿No? Es muy similar. Pero en tal sentido, para todos los países de Sudamérica y de Centroamérica, lo que sí es referencial y es general para todos, es lo que indica el Código Alimentario que lo vamos a estar viendo también el día de hoy. ¿Sí? También, ¿qué también debes declarar? La fecha de vencimiento cuando el producto lo requiera, ¿no? Y hay casos puntuales en donde no requiere la fecha de vencimiento, como por ejemplo los productos que tienen grados alcohólicos mayor al 10%, no lo requieren como tal, ¿sí? Te dice el código o clave de lote, también tienes que indicar cuál es el sistema de lotizado que estás utilizando y condiciones especiales de conservación cuando el producto lo requiera. Y también el contenido neto, y ahí te dice según la norma metrológica peruana, no, y te dice la NMP 001 de 1995, hay una más actual. En la actualidad hay una más actual que también la vamos a estar revisando el día de hoy. Sí, entonces, esa es la información que sí es obligatoria que debes declarar. Entonces, continuemos, colegas. Y aquí
Y aquí, colegas, nosotros estamos mostrando un ejemplo, ¿no? Cómo debería especificarse la información que antes te hemos mencionado dentro de una etiqueta. Ahora, este es un modelo porque no todas las etiquetas tienen la misma forma, el mismo formato, ¿no? Por ejemplo, ahí dentro de esa etiqueta nosotros vamos a contar con cara principal y cara de información, ¿no? En la cara principal, básicamente va información muy relevante del producto, como el nombre del alimento, que también nosotros en la legislación peruana lo vamos a encontrar como el nombre que refleja la verdadera naturaleza del producto, así lo llaman en la 007, ¿no? También la marca, ¿sí? Eh, y también la denominación comercial, ¿no? Ahora, la denominación comercial sí tiene algunas veces cierta diferencia con el nombre que refleje la verdadera naturaleza del producto, ¿no? Por ejemplo, el yogur probiótico de Gloria lo llaman Activio, ¿no? Activio es su denominación comercial, ¿sí? Entonces, para la normativa peruana sí te permiten poner esas tres figuras, ¿sí? Ahí también, ¿qué más te indica? ¿No? Te indica el contenido neto. Ahora, el contenido neto se va a expresar de acuerdo a la naturaleza del producto. Si es que tu producto es un alimento sólido, irá como peso neto, ¿no? Lo vas a expresar en gramos. Si es que el producto es un producto líquido, irá en contenido neto, ¿no? Y también en la normativa te indica, ¿no? De acuerdo a qué cantidad de producto lleva, ¿sí? Si ya lo vas a expresar en litros o en mililitros, y eso lo vamos a estar viendo a detalle el día de hoy, ¿sí? Ahora, en la cara de la información, ya tenemos información como los ingredientes del producto, ¿no? Y lo pueden ver en la figura de la etiqueta, en la parte derecha, la parte para abajo, ¿no? Y el nombre de domicilio legal a la parte de arriba derecha, ¿sí? Mientras que al lado izquierdo estamos ahí declarando información como condiciones de conservación, ¿no? Y también el registro sanitario, la fecha de vencimiento y la codificación. En casos puntuales, ¿sí? Como por ejemplo en bebidas alcohólicas, se tiene que añadir una leyenda adicional, como evitar el consumo en exceso, ¿no? Y eso está normado, eso hay una normativa. Hay una ley que es la ley, déjenme revisar la ley. Nosotros tenemos la ley 28681, ¿no? Que es donde te indica esos reglamentos para publicidad en alcoholes. Y entonces continuemos. Bien, continuando con el tema del etiquetado, estimados colegas, les mencionaba de que técnicamente nosotros vamos a contar en algunas presentaciones con una cara principal y una cara de información, ¿no? Cuando se prestan algunos tipos de diseños de empaques como en este que es un rectángulo, ¿no? En otros casos, de repente, cuando es circular, ya no se puede diferenciar de tal manera, ¿no? Pero aquí, miren, nosotros tenemos un tipo de empaque rectangular y contamos con una cara principal y una cara de información. En la cara principal, que es la parte del envase que el consumidor observa cuando el producto está colocado en los puntos de venta, ¿no? Es la cara principal. Y la cara de información es la parte en que el envase puede estar ubicada a la derecha o a la izquierda, ¿no? En la parte superior y en la parte inferior o en la parte posterior a la cara principal. Es donde generalmente va la información, ¿no? La cara principal, perdón, ahí te menciona que la cara principal, ¿no? Es un lado, es decir, el área del producto es la altura por, por un lado, ¿no? Porque eso básicamente es un rectángulo, ¿no? O sea, lado por lado, o sea, altura por ancho, ¿sí? ¿Y por qué es importante sacar esta área? Porque en estas normas metrológicas, ¿no?
te indica que esta información va en función al 40% de la cara principal, al 40% del área de la cara principal. Y hay algunos cálculos que se van a realizar para el tamaño de letra en función a este 40%, ¿sí? Y aquí vamos a seguir viendo esta información. Sí, miren, por ejemplo, aquí tenemos un envase cilíndrico, ¿no? Te dice, un envase cilíndrico o prácticamente cilindros, ¿no? La cara principal es el 40%, ¿sí? Del producto de la altura por su circunferencia. No se incluye la superficie, la parte superior o el fondo, así como los hombros, cuellos de las botellas, ¿no? Ahora, ¿cómo sacamos nosotros esta área? Es la circunferencia por la altura, ¿no? Y la circunferencia de un cilindro es es dos veces el radio o el diámetro por pi, que es 3,1416, ¿no? Entonces sacamos esa circunferencia y lo multiplicamos por la altura. Ahora, para efectos de esta figura que es cilíndrica, ¿no? La cara principal va a ser el 40% de esta área que vamos a determinar, ¿no? Entonces, si multiplicamos pi por el diámetro o 2 pi radio, ¿no? Por la altura y sacamos el 40%, entonces ahí vamos a poder determinar cuál es el 40% va a ser la cara principal, ¿sí? Ahora, te mencionaba, si es que estas botellas o estos cilindros tienen cuellos o tienen hombritos, no vas a considerar esa parte, ¿no? Por ejemplo, en esta botella de vino, ¿no? Ves de que es, es cilíndrica hasta una parte, luego tiene una reducción y luego viene el pico. Entonces, desde esa parte donde inicia la reducción para abajo, vas a considerarlo como la altura, ¿no? Y entonces lo vas a determinar igual, ¿no? El área es la circunferencia por la altura, entonces vas a multiplicar pi por el diámetro por la altura, ¿no? Y esa área, ¿no? El 40% de esa área va a ser la cara principal, ¿no? Entonces ahí tienes tres ejemplos de envases que tienen esta diferencia en la geometría, ¿no? Entonces ahí ya te digo de que donde empieza esa reducción de tamaño, ahí vas a hacer cortar un plano y hacia abajo vas a medir el área, ¿sí? Ahora tenemos otro tipo de empaques, ¿no? Que son esféricos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se mide el área de una esfera? Es 4 por pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces determinas el radio de esta esfera, ¿no? Le elevas al cuadrado y lo multiplicas por 4pi, ¿no? Por 4 por 3,1416, ¿sí? Y a esa área le vas a determinar el 40%, ¿sí? Ya te mencionaba para que puedas determinar cuál es el tamaño de la cara principal, dónde va a ir la etiqueta, ¿sí? O bueno, o la información principal dentro de la etiqueta. Sí, hasta aquí, ¿alguna consulta? Bien. Eh, Hay envases que tienen otra forma, ¿no? En donde la cara principal es bastante evidente, ¿no? O sea, el tamaño de la cara principal es bastante evidente porque su geometría es bastante regular, ¿no? Te dice, la cara principal será el 40% de la superficie del envase. Sin embargo, cuando un recipiente presenta una manera evidente para una parte principal de la presentación, el área será igual a toda la superficie, ¿no? Y ahí te ponen el ejemplo. Sí, te ponen el ejemplo de que si bien es cierto, tiene dos caras frontales que tienen un mismo tamaño y después los costados son un poco irregulares, puedes evidenciar cuál es la cara principal, ¿no? Bien, ¿qué más, colegas? ¿No? Para el etiquetado de alimentos.
Un paquete de venta puede ser exhibido de varias maneras, ¿sí? Sobre todo en las góndolas, ¿no? Cuando tú trabajas a nivel retail, por lo que puede tener diferentes caras principales, ¿no? O caras principales alternas. La información que se requiere en la cara principal tiene que estar en todas las caras principales, y ahí te ponen un ejemplo, ¿no? Eh, Bien, entonces te ponen el ejemplo, ¿sí? Te indican, ¿no? En esas que tiene una cara principal a un costado y también tiene una cara principal en la parte superior, ¿sí? Ahí nos hacen una consulta, la colega Paola, si es que hay una norma de referencia. Sí, la vamos a estar revisando, ¿sí? La vamos a estar revisando en un momento, ¿sí? Pero es una norma metrológica, ¿sí? Entonces la vamos a estar revisando en un momento para que ustedes puedan ver en qué parte específicamente te indica esto del 40%. ¿Sí? ¿Qué más, colegas? ¿Qué más? ¿Qué más te menciona? ¿No? Sobre el nombre del alimento, y aquí lo que les mencionaba, ¿no? En el TUPA 30 de Digesa que te indica el nombre que refleje la verdadera naturaleza del alimento, ¿no? Te dice, el nombre del alimento debe indicar la verdadera naturaleza del alimento sin generar confusiones y engaños al consumidor. ¿Sí? El nombre debe ser específico, no genérico, al menos para esta parte del nombre que refleje la verdadera naturaleza del alimento, porque recuerden de que también te permiten poner, para cuando tramitas el registro sanitario, te permiten poner una denominación comercial y una marca, ¿sí? Pero en tal sentido no debe generar confusión al consumidor. ¿Sí? Y hay una normativa para rotulado de alimentos que sí, que bueno, que te indica que la institución fiscalizadora, ¿no? En este caso, de ver temas rotulados, es Indecopi y también te indica las sanciones, ¿no? Que va desde 1 hasta 500 UITs en caso de que hay incumplimiento, ¿no? Del rotulado o que de repente te esté presentando información engañosa, ¿sí? Entonces, continuemos, colegas. Respecto al nombre y domicilio del fabricante, se te indica lo siguiente, ¿sí? El rótulo debe señalar claramente el nombre y domicilio del fabricante, envasador y distribuidor responsable, ¿no? Y aquí, colegas, debemos tener bastante cuidado, porque nosotros declaramos, cuando nosotros tramitamos el registro sanitario, declaramos el lugar de producción. Si bien es cierto, ustedes tienen con su RUC un domicilio fiscal, pero muchas veces en esa dirección no está tu lugar de fabricación. Entonces, cuando tramiten el registro sanitario, efectivamente debes declarar el lugar de fabricación como tal, ¿sí? Esa es la información que debe ir. Ahora, si ustedes están maquilando, ¿no? Deberá ir el lugar donde se está fabricando, quién lo está produciendo y que ustedes lo están comercializando, ¿no? De esa es la manera correcta. O imagínate de que lo estás produciendo en un domicilio y ahora vas a cambiar de lugar de producción, ¿no? 7 días antes de ese cambio que vas a hacer de lugar de fabricación, ¿no? Debes hacer una modificación en tu registro para que ustedes puedan cambiarlo también en sus etiquetas, ¿no? Lo debes declarar en Digesa, ¿sí? Indicando de que estás haciendo un cambio de lugar de fabricación, ¿no? Lo declaras y a través de una resolución que te emite Digesa vas a poder también hacer ese cambio en tus etiquetas, ¿sí? Acá hay unas consultitas, ahora vamos a verlo. Aquí hay miren, aquí hay una observación de la colega, nos dice, en el caso, en el caso del yogur marca griego, que hace creer a las personas que es un yogur griego, ¿no se consideraría confuso para el consumidor? Sí, yo creo de que sí, ahí pudiese haber cierta confusión, ¿no? Eh, porque porque el consumidor puede pensar de que es un yogur griego, ¿no? Cuando de repente es un yogur bebible solamente que tenga marca griego, ¿no? Entonces, esa es una muy buena observación, colega, ¿sí? Y tengamos cuidado, porque muchas veces, o sea, lo trabajan así, ¿no? Y piensas de que lo están haciendo bien,
Y el tema es cuando te fiscaliza, ¿no? Cuando Indecopi fiscaliza si tu tema es rotulado y ve que efectivamente tienes incumplimiento, ¿no? Entonces te puede amonestar, ¿sí? Y las multas son fuertes, no son multas pequeñitas, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado y ustedes, colegas, si están asesorando a alguna empresa, hagámosle, ¿no? Hagámosle la indicación o la sugerencia de que efectivamente toda la información que se declara, ¿no? Tiene que estar de manera correcta, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahí creo que hay otra consulta del colega. Sí, nos preguntan qué es Indecopi. Sí, es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual. Sí, es una institución peruana, sí, que regula temas a favor del consumidor, ¿no? Sí, colega Lionel, de repente usted nos está hablando de otro país. Sí, en Perú trabajamos este tema de regulación para el consumidor con, con Indecopi, ¿sí? Aquí la colega Jessy Saavedra nos hace la consulta, y eso donde ingresa en el sistema de dirección de fabricación. Estimada colega, cuando usted tramita su registro sanitario en el BUCE, en el TUPA 30, hay un ítem donde te dice establecimiento de fabricación, en donde usted puede poner si es que lo estás produciendo tú mismo en tu planta de producción o o otra empresa te lo está produciendo, ¿no? Y imagínese que en el caso que otra empresa esté produciendo para usted y usted quiere irse a producir a otra empresa, ya no con esa empresa A, sino se quiere ir a otra empresa B, ¿no? Tiene que declararlo antes de 7 días antes de hacer el cambio, para que Digesa te autorice y bueno, y vayas a hacer el cambio a otra empresa y puedas hacer el cambio a tus etiquetas. Y se preguntarán, Haroldo, ¿y yo qué hago si es que ya imprimí, no sé, pues 100 millares de etiquetas con la dirección antigua? ¿No? Digesa te da una opción que se llama agotamiento de stock de etiquetas, ¿no? En donde te va a permitir usar o agotar el stock de etiquetas que ya tenías, ¿no? Sabiendo de que efectivamente ya tienes una resolución de que has cambiado de dirección. Porque muchas veces nos desesperamos, decimos, mira, pero ya mandé a imprimir, no sé, pues 500 millares, ¿y ahora qué hago con toda esa inversión? Hay un recurso, ¿no? Ese recurso te va a permitir utilizar tus etiquetas antiguas hasta terminarlas. Pero te dan un tiempo, ¿no? Un tiempo de 12 meses, me parece por ahí. ¿Sí? Sí, colegas, estamos para continuar. Listo, listo. Bien, continuando respecto a la información que va en la etiqueta, ¿no? El nombre y domicilio legal del fabricante. Cuando el producto no es fabricado por una empresa cuyo nombre aparece en el rótulo, el nombre puede ser complementado por una frase que indique la relación existente entre dicha persona y el producto. Ejemplo, fabricado por, y ahí pones la empresa que lo fabrica, y distribuido por, y pones la empresa que lo está distribuyendo, ¿no? Y aquí te ponemos el ejemplo de un producto bastante conocido acá en Perú que dice, fabricado por tal empresa, dirección en tal lugar, importado por tal empresa, ¿no? Ahí te indica la dirección, ¿no? Importado por, y te indica ahí otra razón social y también te indica ahí la dirección, ¿sí? Entonces, debes de ponerlo como tal, ¿sí? Y importantísimo, ¿no? Que efectivamente indique el lugar de dónde lo estás fabricando y quién te lo está fabricando, ¿no? Muchas veces por celo comercial o celo profesional no lo quieres declarar, pero puedes caer en un incumplimiento, ¿no? Debes tener cuidado con eso. Colegas, respecto al contenido neto, ¿sí? El rótulo del producto envasado debe tener una declaración del contenido neto del producto ubicada en la cara principal de la presentación. El contenido neto debe declararse de la siguiente forma. Si es en el caso en volumen para los alimentos líquidos, en peso para los alimentos sólidos, ¿no? Y se indica, ¿no? Peso neto y indicas el peso que está yendo. O volumen neto
o contenido neto e indicas, ¿no? La cantidad que está yendo. Ahora, para esto, ¿no? Tenemos aquí esta norma metrológica y la vamos a revisar ahorita. ¿Sí? Un momento, por favor. Sí, colegas, me responden por el chat si se puede visualizar esta NMP del 2019. Perfecto. Entonces vamos a estar dándole una revisión rápida, ¿sí? Y respondiendo a algunas consultas que aquí me hacían los colegas, ¿no? Por ejemplo, la colega me decía, ¿dónde encuentro eso del 40%? ¿No? Me decía, entonces vamos a revisar acá la norma, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el alcance de esta norma, ¿no? Tenemos la definición de etiqueta, ¿no? Tenemos también definición de medio, porque muchos de los productos alimenticios se encuentran en un medio, y ahí va a salir otro término, que es el peso escurrido, ¿no? Cuando nosotros hemos drenado el líquido de gobierno y tenemos el peso de alimento luego de haber sido escurrido, ¿no? Eh, Acá está, por ejemplo, el preenvase engañoso, ¿no? Sí, te dice, el preenvase elaborado, constituido, presentado, marcado, llenado de alguna manera que pueda engañar al consumidor con respecto a la cantidad de producto que contiene. Y aquí haciendo un paréntesis, colegas, yo les quiero comentar un caso que me pasó. Miren, aquí te dice lo siguiente, te dice de que si de repente el envase puede confundir al consumidor. ¿A qué se refiere? Es que imagínate que tú envases en un pote de 5 kilos y le pones solo 1 kilo de alimento, ¿no? Y efectivamente le dices de que hay 1 kilo de alimento, ¿no? Pero visualmente vas a tener un espacio vacío bastante grande, ¿no? Y le pones solo un poquito de alimento abajo, 1 kilo, ¿no? Entonces puedes confundir al consumidor, ¿no? Y esto me pasó cuando estaba vendiendo en un tiempo proteínas para gimnasios, ¿no? Habían las proteínas, los potes de 1 kilo, y cuando abrías el pote, la proteína estaba mucho más abajo de la mitad. Pero efectivamente tenía 1 kilo, pero estaba mucho más abajo de la mitad del pote. Y tú como consumidor no podías ver qué había dentro, ¿sí? No podías ver qué había dentro de las proteínas, de estos frascos, de los potes de proteína, porque son completamente blancos, ¿sí? Entonces, una vez hubo un reclamo y bueno, y al cliente le expliqué de que efectivamente tenía 1 kilo, pero en volumen era un poco menos, pero eso sí se considera como un preenvase engañoso, porque aquí esta norma te dice de que a menos que se envase así por un tema tecnológico o que la tecnología que estés utilizando solamente te lo permita usar así o que estés utilizando algún tipo de gas para mantener al producto en una inocuidad, ¿no? Eh, si no es de esa manera, entonces sí estás incurriendo en un preenvase engañoso, ¿no? Entonces tengamos cuidado en elegir el tamaño correcto del envase que vamos a utilizar, ¿sí? Bien, bueno, tenemos la cantidad nominal, material de envasado, ¿no? Aquí quería ir a esta parte que le decía del 40% que lo tenemos aquí por la parte última. Ah, ya, aquí era lo que les quería mencionar. Te indica, ¿no? ¿Cómo vas a expresar el contenido neto, ¿no? O el volumen que estás manejando en función a las cantidades. Mira, por ejemplo, te dice, si la, hablemos primero de líquido, ¿sí? Si es que estás trabajando con menos de 1000 mililitros, de en mililitros, ¿sí? Y te dice acá, si es que estás trabajando, ¿sí? Con más de 1000 mililitros, entonces los puedes expresar en litros.
Ya ves, o sea, si usas menos de 1000 mililitros, lo vas a expresar en mililitros. Si estás utilizando menos, perdón, mayor o igual a 1000 mililitros, lo vas a expresar en litros. Igual para el peso. Miren, si estás trabajando con productos que son menores a 1 gramo, el pesaje lo vas a expresar en miligramos. Si está el peso entre 1 gramo y menos de 1000 gramos, lo vas a expresar en gramos. Y si estás trabajando, ¿no? Eh, y si estás trabajando con más de 1000 gramos, lo vas a expresar en kilogramos, o si ya es una cantidad muy grande, también lo vas a expresar en toneladas. ¿Sí? Eso, colegas. Ya, y acá está la parte del 40%. Acá te indica esto, mira. En el caso del preenvase cilíndrico o semicilíndrico, es el 40% del resultado a multiplicar la altura por la circunferencia, o sea, el área, ¿no? Es lo que te menciona acá, ¿sí? En el caso de que el preenvase con cualquier otra forma es el 40% de la superficie total del preenvase o del envase, ¿no? O un área considerada como la cara de visualización principal. ¿Y por qué te dicen eso, colegas? ¿No? Es porque en función a la cara principal que tú determines, y esto está en centímetros cuadrados, te va a indicar el tamaño de letra. El tamaño de letra si es que es etiqueta, o el tamaño de letra si es que está soplado, formado o moldeado, ¿no? Y ahora, esto de acá, esta información de acá son los requisitos de Estados Unidos para preenvases para el consumidor. Y también tenemos otra, que son los requisitos de la Unión Europea, ¿no? Que te lo da en función a la cantidad nominal o al contenido neto, ¿no? Pero eso en un momento vamos a hacer hasta ejemplos, ¿sí? Entonces, no sé si con esto he podido responder la consulta de los dos colegas, ¿sí? Sí, de la colega Paola, sí, que nos había hecho la consulta del 40%, sí, entonces continuemos. Vamos a ir de nuevo con las diapositivas. Y acá aquí hay otro comentario la colega Natalia. Para el etiquetado de lote y fecha de vencimiento, ¿se puede hacer troquelado? Déjeme revisarlo, ¿sí? Déjeme revisarlo, por favor, colega, ¿sí? ¿Qué es lo que nos sugiere en la normativa? No he revisado con ese término, ¿sí? Entonces vamos a continuar por mientras. Colegas, respecto al contenido neto, ¿sí? Además de la declaración del contenido neto en los alimentos envasados en un medio líquido, debería indicarse en unidades del sistema métrico el peso escurrido del alimento. Y aquí te pongo un ejemplo de un alimento que sí va en líquido de gobierno. Por ejemplo, esta es una conserva de atún, ¿sí? Y ahí te dice lo siguiente, mire, por ejemplo, ahí está ampliado, ¿no? Y te dice, importado por tal empresa, la dirección, ¿no? Ubicación, y te dice, peso neto, 170 gramos, a ver si me están siguiendo, está acá. Peso neto, 170 gramos. Peso escurrido, 130 gramos. Entonces se entiende que tiene 40 gramos de su líquido de gobierno, que básicamente es aceite de soya, te dice acá, ¿no? Entonces, eso, colegas, ¿sí? Se indica esa información, cuánto de líquido de gobierno está llevando y cuánto de peso neto tiene, ¿sí? ¿Qué más? Los productos que por su naturaleza, después de ser envasados, pueden sufrir una pérdida sensible de peso. Deben llevar la indicación, debe ser pesado en presencia del consumidor. Y esto principalmente pasan con los productos que no tienen un envase hermético, ¿sí? Y que son congelados. ¿Sí? Y donde he visto bastante de este ejemplo es cuando nosotros nos vamos a comprar nuestro pavo de Navidad, ¿sí? Vemos de que
de que lo descongelamos y el pavo en sí, después de descongelar, pesa como unos 2 kilos menos del que habías comprado, ¿no? Entonces ahí pueden haber problemas. ¿Sí? Si es que ustedes tienen otro ejemplo, de repente nos lo pueden participar, ¿sí? Vendría bastante bien, ¿sí? Pero generalmente con los productos que están congelados a veces tenemos ese problema, ¿sí? Y tenemos que poner esa indicación. Qué más, coleguitas? Ah, ya, y aquí entramos con el tema de los tamaños de letra. Ahora, colegas, ¿recuerdan que yo les decía que nosotros teníamos una norma del año 95? ¿No? En el año 95 la norma lo manejaba de esta manera, que indicaba el tamaño de las letras en función al área de la cara principal y también el tamaño de las letras, ¿sí? En función al peso neto. Sí, en la actualidad lo estamos manejando con lo que dice acá. Te lo voy a presentar de nuevo. Lo estamos trabajando con esto, ¿sí? ¿Y qué te dice? No te dice, si lo quieres ver por el tema del tamaño de la cara principal, ¿sí? Entonces, primero debes saber lo siguiente, ¿no? Que si, que si ese empaque es cilíndrico, ¿no? O tiene otra forma, va a representar el 40% de la superficie, ¿sí? Eso va a ser su cara principal. Y Haroldo, ¿y para qué me sirve eso? Es para que lo puedas ubicar en este rango que te muestra aquí. Te dice, si es que es menor o igual, esa área es menor o igual a 32 centímetros cuadrados, ¿no? El tamaño de las letras será 1.6 si es que es una etiqueta, y si es que la información está soplada, formada o moldeada en la superficie del envase, será de 3.2 centímetros. ¿Sí? Si es que mi empaque está mayor a 32 y entre 1.61 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces será el tamaño de las letras de 3.2 milímetros, aquí te está hablando en milímetros, y si es que la información está soplada, formada o moldeada, deberá ser de 4.8, ¿no? Y así sucesivamente guiándonos de este cuadrito. Ahora, Haroldo, ¿y qué pasa si yo me guío de los requisitos de la Unión Europea? ¿No? Va con lo siguiente. Si es que el peso neto, ¿sí? O el volumen es menor o igual a 50 gramos o mililitros, ¿sí? Será de 2 milímetros de tamaño de letra. Y si es que estoy entre 50 y 200, será de 3 milímetros. Y así, ¿no? Eso, colegas. Y vamos a hacer un ejemplito. Sí, vamos a hacerle un ejemplo ahorita, colegas. Un momento. Vamos a presentar las diapositivas. Listo. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Colegas, ¿recuerdan cuando les decía que cuando era un rectángulo, ¿no? La cara principal es una cara que es un altura por ancho, ¿sí? El 40% es cuando tiene una forma diferente a esta, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, de acuerdo al tamaño de la cara principal. Entonces, la cara principal, ahí te dice es alto por ancho. Y vamos a multiplicar 22 centímetros, todo va a estar en centímetros cuadrados, por 10 centímetros. Entonces, la cara principal nos va a salir de 220 centímetros, ¿sí? Y te dice, mayor a 161 centímetros y menor o igual a 645 centímetros, entonces la letra debe tener un tamaño mínimo de 4.8 milímetros. Eso es según el requisito, ¿no? De Estados Unidos. Ahora, según el requisito de la Unión Europea, ¿no? Te dice que debe ser de acuerdo al contenido neto, ¿no? Y para efectos de este ejemplo, estamos poniendo que el contenido neto está de 200 gramos, mayor a 200 gramos, que el contenido neto de esto está entre 200 gramos y 1 kilo,
¿no? O 1 litro, ¿no? Y para ese caso, el tamaño mínimo de la letra va a ser de 4 milímetros, ¿no? Entonces, es de acuerdo al requisito de Estados Unidos un tamaño y al requisito de la Unión Europea otro tamaño, ¿sí? Otro ejemplito más. Hasta aquí, colegas, consultas, ¿le entendieron el ejemplo? ¿Se entendió? ¿Sí? Cuando tiene esta forma, ¿no? Cuadrangular o rectangular, ¿no? Una de las caras va a ser la cara principal, ¿no? Sí, colega, la colega Paula nos indica si esos requisitos son para importar a Estados Unidos o la Unión Europea. Sí, colega, esto de acá, ¿sí? Lo indica la norma meteorológica peruana. Entonces, entendámoslo de que esto es una guía, ¿sí? Si de repente usted pone estos tamaños para la comercialización en el Perú, ¿sí? No se le va a restringir porque no está normado con ninguna resolución o a través de algún decreto legislativo, ¿no? No está normado para Perú. Sí, entonces entendámoslo de que esto lo vamos a tomar como referencia para poder hacer el contenido de nuestras etiquetas. ¿Sí? Entonces continuemos. Y acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Y ahora, aquí vamos con lo que mencionaba, cómo es lo del 40%, ¿no? Entonces, en este caso, que ya tiene otra geometría, nosotros aquí sí vamos a trabajar la cara principal con el 40%, ¿no? Entonces, ¿cómo se determinaba la cara principal de un cilindro, ¿no? Que es pi por el diámetro por la altura, ¿no? Entonces ahí vamos a poner pi 3,14, el diámetro 7,3 centímetros y la altura 7,5 centímetros, ¿no? Va a salir un área de 172 centímetros, ¿no? Y la cara principal va a ser el 40% de esos 172 centímetros, ¿no? Entonces lo vamos a multiplicar, ¿no? Y entonces el 40% de esos 172 centímetros que hemos determinado, ¿no? Son 69 centímetros. Y ubicándolo en el rango de la tablita nos sale que el tamaño mínimo de letra para ese producto va a ser 3,2 milímetros, ¿sí? Y si lo sacamos con lo otro del contenido neto, ¿no? Nos va a salir que es 4 milímetros, ¿sí? Entonces ya hemos determinado en esos dos ejemplitos. ¿Qué más, colegas? Respecto a la lista de ingredientes. La lista de ingredientes debe ir encabezada o presidida por un título apropiado que consista con el término ingredientes. No se debe ir ingredientes y luego indicas el contenido de ingredientes. ¿Sí? Deberían enumerarse todos los ingredientes en orden decreciente de peso inicial, ¿no? En el momento de la fabricación del alimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tienes un ejemplo de unos nuggets y te dice ingredientes, lleva pulpa de tilapia, carragenina, fosfatos saborizantes de pescado, eh, después que dice crust of breadings, eh, butter, agua, sal, aceite y aceite vegetal, ¿no? Y te indica qué es cada uno de cada cosita, ¿no? Y ahora, ¿por qué es importante de que tenga que ir en orden decreciente? Bueno, uno, porque es así como lo has declarado en tu registro sanitario para alimentos que correspondan a tener un registro sanitario, ¿no? Y dos, es porque el consumidor va a poder saber cuáles son los ingredientes principales, ¿no? En la composición de ese alimento. ¿Sí? Entonces, muchas veces tú quieres ver si efectivamente un alimento no tiene azúcar, entonces te vas atrás y ves, pues, ¿no? Si efectivamente tiene azúcar o no tiene azúcar de acuerdo a lo que han declarado, ¿no? Ahora, hay una mala práctica a veces en la producción de alimentos, de que utilizas un insumo y no lo declaras, ¿no? Eso también es información engañosa, ¿no? Y está penado. Entonces debemos tener cuidado con eso, ¿sí? Continuemos, colegas. Ah, y aquí importante, ¿no? Con el tema de las personas que tienen hipersensibilidad a los alimentos. No te dice, y esto sí está reglamentado, ¿sí?
Me parece que esto está en el Códex Alimentario. Lo vamos a ver en un momentito, ¿sí? Debe declararse los siguientes alimentos o ingredientes que causen hipersensibilidad. Cereales que contienen gluten, por ejemplo, trigo, centeno, cebada, avena, espelta, ¿no? Crustáceos o sus productos, huevos y productos de huevo, pescado y productos pesqueros, maní, soya, leche, productos lácteos, nueces del árbol, ¿no? Sulfitos. Es por eso de que en muchas etiquetas se indica, ¿no? Eh, procesado o de repente no contienen los ingredientes, pero sí puede haber tenido puede tener una contaminación, ¿no? Procesado en una planta donde se procesan lácteos y harinas, ¿no? Por ejemplo, te dice así para que el consumidor pueda saber, ¿no? Y ahorita vamos a revisar en la norma del Código Alimentario que efectivamente también lo indica, ¿sí? A ver un momentito, ahorita voy a presentar esa norma. Colegas, ¿se puede visualizar que estoy presentando la norma para el etiquetado de alimentos preenvasados del Código Alimentario? Sí, sí, me responden por el chat, por favor. ¿Sí? Ya, colegas, esto sí no es referencial, esto sí es obligatorio. Y algún colega que alguna vez ha tramitado algún registro sanitario y te lo han observado, te lo indican en función a esta norma. Información engañosa, te dicen, y te citan esta normativa, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque esto sí es de carácter obligatorio, ¿sí? Entonces, vamos a verlo, ¿sí? Te dice, la norma para el etiquetado de alimentos preenvasados, que es la CXS 1 de 1985, y que ha sido enmendada o revisada en el 2018, ¿sí? Y nosotros en el 2019 sacamos una muy igualita, ¿sí? Pero un poco más completa, ¿sí? Pero aquí vamos a ver, aquí, mm, te dice, cuando un ingrediente sea a su vez un producto de dos, no, acá, sí te dice, miren, se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan hipersensibilidad y deberán declararse como tales, ¿no? Eh, Cereales que contienen gluten, trigo, centeno, ¿no? O cepas híbridas, crustáceos y sus productos, huevos y productos de los huevos, pescados y productos pesqueros, maní, soya y sus productos, leche y productos lácteos, nueces de árbol y productos derivados, sulfitos en concentraciones de 10 miligramos por kilogramo, o sea, de 10 ppm o más, ¿no? Y aquí te pone la nota 2, entonces vamos a revisar esa nota 2. Te dice la nota 2. El Comité del Códex sobre Etiquetado de Alimentos tomará consideraciones teniendo en cuenta el parecer del Comité Mixto de Expertos en Aditivos por los productos que a futuro se añadan o se eliminen de esta lista, ¿no? Es lo que te indica, ¿sí? Entonces, aquí te indica, ¿no? Los alimentos que pueden tener o te pueden generar hipersensibilidad, ¿no? Y que los debes declarar como tal. Eso sí es de carácter obligatorio, colegas. No es referencial, ¿sí? Eh, el colega, a ver, un momento, por favor, un momento. Me dan un minutito, por favor.
Listo, colegas, continuemos. Sí, voy a volver a activar los comentarios. Listo. Listo, colegas. Entonces, si es que tienen alguna consulta, la pueden realizar, por favor. ¿Sí? Vamos a seguir proyectando las diapositivas. Listo. Bien, respecto al país de origen, ¿sí? El país de origen de alimentos siempre debe indicarse. Te dice la NTP 209038 del 2003 para alimentos envasados, ¿no? El país de origen se considera aquel en el que se elabora el producto. Y cuando un alimento se somete a un segundo país, ¿no? A una elaboración que cambie su naturaleza, el país que efectúe la elaboración deberá considerarse como el país de origen para tales fines. Porque se entiende de que si es que ya tuvo una transformación más, ¿no? Ya pasó a ser una materia prima para otra transformación, ¿sí? Entonces, en tal sentido, vas a colocar como país de origen ya este país donde ha tenido la última transformación. Sí, eso es lo que te quiere mencionar ahí, ¿no? ¿Qué más? Respecto al lote, ¿no? La identificación del lote. La identificación del lote es una identificación en clave o en lenguaje claro que permite identificar aquellos alimentos producidos en condiciones esencialmente iguales, ¿no? Se puede usar la fecha de vencimiento como identificación del lote, ¿no? O también algunos utilizan una codificación alfanumérica, ¿no? La idea es tal de que tu lote te pueda permitir hacer una trazabilidad. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de lotizado bastante bueno, que es el que hace Cycle Beef, ¿no? Que te permite hacer, o sea, hacer la trazabilidad desde el consumidor final, ¿no? Hasta tu materia prima. A eso lo que le llaman trazabilidad hacia adelante, trazabilidad hacia atrás, trazabilidad interna, te permite conjugar toda la cadena, ¿no? Entonces, aquí les paso un videito que me parece siempre bastante interesante sobre el sistema de lotizado y trazabilidad. ¿Sí? ¿Me dan un minutito, por favor?
Bien, sí, estaba buscándoles un video de trazabilidad, pero creo que ya lo bajaron de internet. Sí, pero bueno, si se los busco, se los encuentro, se los paso por el correo. ¿Sí? Bien, en tal sentido, les mencionaba de que la trazabilidad puede ser, eh, generalmente lo hacen con una codificación numérica o alfanumérica, pero la idea es que te permita poder hacer una trazabilidad correcta, ¿no? A través de este sistema de lotizado que, bueno, generalmente, como su mismo nombre lo dice, identifica un lote, que es una cantidad de producción que comparten la misma naturaleza, ¿no? La misma fecha de producción o condiciones de producción muy similares, ¿no? Y te va a ayudar, ¿no? A poder hacerle un seguimiento a tu producto. Ahora, en algunos casos, ¿no? Este lotizado, ¿no? De acuerdo a la naturaleza del producto, lo ponen en la tapa o en la parte superior, ¿no? Eh, en algunos casos, cuando la producción es bastante pequeña, lo imprimen en la misma etiqueta, ¿sí? ¿Por qué a veces lo imprimen en la tapa, ¿no? Porque hacen la producción, ¿no? Y pasa por la línea de proceso y hay un codificador y lo va sellando por ahí, ¿no? Es una forma bastante sencilla de poder codificar, ¿no? Entonces, por esa manera lo codifican como tal, ¿sí? Colegas, respecto a la fecha de duración del producto, ¿no? O la fecha de vencimiento, ¿no? Debe indicarse la fecha de duración mínima del producto, ¿no? O sea, su vida útil, cuánto tiempo va a durar el producto, y esa fecha de duración va en las condiciones de almacenamiento que ustedes están sugiriendo, ¿sí? Ahora, una vez que se abre ese producto, ya cambia esa fecha de duración, ¿sí? Entonces, en algunos casos uno indica una vez abierto, consumir en su totalidad, preferentemente, ¿no? O pone alguna otra indicación. Pero hay productos donde no se requiere la indicación de la fecha de vencimiento, te menciona, ¿no? Como por ejemplo en frutas y hortalizas frescas, incluidas papas que se hayan pelado, cortado, tratadas en otra forma análoga, ¿no? Te menciona. Mm, y nosotros vamos a revisar en un momento, porque ha habido una modificatoria del reglamento de inocuidad agroalimentario para Perú, ¿no? Y donde te habla del etiquetado. Lo vamos a estar revisando en un momentito. ¿Sí? ¿Quiénes más no llevan de repente fecha de vencimiento? Las bebidas alcohólicas que contengan más de 10% o más de alcohol por volumen, ¿no? Productos de panadería y pastelería que por su naturaleza de su contenido se consumen por lo general dentro de las 24 horas después de la fabricación. Vinagre, sal de calidad alimentaria, azúcar sólido, goma para mascar y productos de confitería te indica, ¿no? Es lo que te dice la norma, ¿sí? Ahora, también de acuerdo a su naturaleza, porque nosotros tenemos alimentos industrializados, bueno, para Perú tenemos alimentos industrializados, alimentos de procesamiento primario, también tenemos, eh, los alimentos industrializados van a contar con un registro sanitario que lo emite DIGESA, ¿no? Y lo van a tener que indicar. Ahí les muestro un expediente de una bebida alcohólica en donde sí cuenta con un registro sanitario que está en esta partecita, ¿no? Que está en la parte de acá, ¿sí? Entonces, ese registro sanitario ustedes lo van a tener que indicar. En Perú hay una mala práctica muy recurrente, que es que muchas veces utilizan un registro sanitario que no corresponde a un producto, ¿no? Es por eso que siempre se recomienda que ustedes revisen el registro sanitario, ¿no? Y se preguntarán, Haroldo, ¿y yo cómo puedo revisar si un registro sanitario efectivamente es correcto o no? Ahorita vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Ahora, hay alimentos que no requieren llevar un registro sanitario. Justo ahí nos está haciendo la colega la consulta, ¿no? Eh, en el caso, ¿no? En el caso de los alimentos que solo tienen una producción primaria, ¿no? Ellos no llevan un registro sanitario, pero sí, colega Glendy,
llevan una autorización sanitaria de SENASA, ¿sí? Que es una resolución. Y ahorita les voy a mostrar a revisar los dos, a cómo se revisa el registro sanitario y cómo se revisa la resolución sanitaria de SENASA, ¿sí? Eh, entonces, ¿y por qué les digo eso? Es porque muchas veces, ¿sí? Se utiliza de mala manera los registros sanitarios. Colegas, si ustedes están a cargo de una planta de alimento y compran lotes de producciones en gran cantidad o un restaurante y compran como materia prima, revisen si es que le corresponde. Y yo aquí les comento un caso que, que me hicieron una vez también, me hicieron una observación, ¿sí? Un colega quería sacar registro sanitario de algas marinas, ¿sí? Y bueno, y por ser un hidrobiológico no le correspondía, dije eso, no era no es su campo de intervención, ¿no? Entonces, él me indica de que efectivamente su competencia de él ya tiene esas algas, ¿no? Esas algas deshidratadas, ya las tiene en el mercado y con registro sanitario y me manda el registro sanitario. Y efectivamente busco con ese registro sanitario, lo busco y no era ese registro sanitario no le correspondía ese alimento, sino que era me parece que era de maca o de camu camu y lo habían puesto ahí, ¿no? Entonces siempre hay esas malas prácticas, ¿no? Y ahora dicen, Haroldo, ¿yo cómo lo busco? Si es que efectivamente eso tiene o no tiene, ¿no? De esta manera. Vamos a hacer el ejemplo ahorita. Sí, primero con registro sanitario, vamos a mostrar. Sí, estamos acá en el buscador. Todos pueden visualizar que estamos en el buscador de Google, ¿sí? Sí, sí, sí. Listo. Del buscador, nosotros vamos a poner acá Digesa, ¿sí? Y entonces ya estamos en la página de Digesa. A ver, a ver, perdón. Ponemos acá Digesa, ¿sí? Y nos lleva acá, a la página de Digesa e ingresamos. Cerramos esto que es el comunicado, ¿sí? Entonces ya estamos en la página de Digesa. ¿Me están siguiendo, colegas? ¿Estamos en la página de Digesa? Sí, 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 me siguen, me siguen. Luego vamos a ir acá donde dice Registros Sanitarios de Alimento, hacemos clic y nos envía a esta otra plataforma, ¿sí? Y en esta plataforma nosotros vamos a filtrar por año y por RUC preferentemente, porque hay diferentes formas de filtrarlo, pero nosotros vamos a filtrarlo por año y por RUC. Por ejemplo, pongo RUC, voy a poner en el 2020 y voy a poner acá este RUC y pongo buscar. Y aquí me va a salir, ¿no? El registro sanitario y a qué producto le corresponde. Registro sanitario y a qué producto le corresponde. Y en qué presentaciones pueden estar, ¿no? Y ahora, si yo quiero saber si es que ha tenido una modificación o una anotación o transferencia de titular este registro, ingreso acá. Y acá me dice registro activo, por ejemplo. Y acá abajo, por ejemplo, acá dice que ha tenido una modificación de marca. Entonces, yo ingreso acá. No sé si se está mostrando ahorita. Ingresas ahí y te va a mostrar esto, mira. Ingreso ahí y me muestra esto, ¿no? Que he modificado. He modificado esa marca o la he ampliado, ¿no? Entonces me va a mostrar eso. Sí, y es como se ve si efectivamente ese registro sanitario le corresponde a ese producto, a esa marca o no le corresponde, ¿no? Y ahora, ¿cómo se ve con la, la colega, la colega Glendy nos dice, eh, y en el caso de hierbas o emolientes,
que corresponden a alimentos de procesamiento primario, ¿qué le corresponde buscar? Ahí le corresponde buscar una autorización sanitaria de SENASA, Glendy. ¿Y cómo se busca eso? Se busca así. Entonces lo vamos a ver ahorita, ¿ya? ¿Cómo se busca eso? Se busca de esta manera. Aquí vamos a poner consulta de autorización sanitaria de SENASA. ¿Sí? No, creo que no estaba proyectando. Un momento, por favor. Sí, colega Yesenia, ¿ya lo puede visualizar? Estoy ahorita publicando, he entrado a Google y he puesto consulta autorización sanitaria SENASA. Sí, perfecto. Entonces, nosotros de aquí vamos a ingresar acá. Ingresamos acá, ¿sí? Y aquí vas a seleccionar, ¿no? El tipo autorización. Y vas a seleccionar la sede, nada más. Yo voy a poner, por ejemplo, acá sede Huánuco y le voy a poner consultar. Nada más, no voy a rellenar nada más. Y me van a salir todas las sedes que tienen autorización sanitaria en Huánuco, ¿sí? Y me sale, por ejemplo, esta sede, la razón social, el departamento, qué es lo que tiene autorizado y si está activo o no. Por ejemplo, aquí dice que está cancelado. Y esta persona había pasado vainitas, lentejas, naranja, pera, piña, beterraga, un montón de cositas, ¿sí? Y por ejemplo, acá vamos con uno que sí está activo. Por ejemplo, acá, mira, Huánuco, Instituto Tecnológico de la Producción, ¿no? ¿Quién es el profesional responsable? Y acá te indica, ¿no? Que está activo, no dice que esté cancelado, y te dice los alimentos que han pasado, ¿no? Cúrcuma, arándano, jengibre, frambuesa, ¿no? Granadilla, zarzamora, cocona, todos estos, ¿sí? Y entonces aquí puedes pasar lo que decía la colega, productos secos de procesamiento primario, como para el emoliente, ¿sí? Eso, colegas, eso. Entonces, así se verifica efectivamente si es que está activo o no y si es que le corresponde la autorización sanitaria de SENASA. ¿Sí? Entonces, continuemos. Un momento. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. ¿Qué más, colegas? Respecto al idioma del etiquetado o de la etiqueta, ¿no? Te indica, las indicaciones obligatorias del etiquetado deben estar redactadas en español, según la NTP, ¿no? Pues que es para Perú, ¿no? Y las etiquetas en idiomas extranjeras son permitidas siempre y cuando la etiqueta contenga una etiqueta complementaria en español con la información obligatoria, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y eso básicamente te habla de los alimentos que son importados, ¿sí? El etiquetado de productos de venta, en los productos pequeños de venta individual, como especies y hierbas, las unidades pequeñas con las superficies más amplias o inferior a 10 centímetros cuadrados deben etiquetarse, solo que debe incluir el siguiente etiquetado que es un poco más pequeño, ¿no? Generalmente para las especies te menciona o los que vienen en empaques muy pequeños, ¿no? Te dice nombre del producto, contenido neto, país de origen, nombre y dirección del fabricante y registro sanitario o resolución de SENASA según corresponda, ¿sí? Ahora, había anteriormente la ley de rotulado de productos industriales manufacturados, la 28405, pero actualmente estamos trabajando con el decreto legislativo 1304 y los vamos a mostrar ahorita. Sí, un momento, vamos a mostrarles ese decreto legislativo. Sí, que es el que estamos proyectando ahorita.
Bien, que te da algunas indicaciones y te dice, por ejemplo, información del etiquetado, qué es lo que debe contener, ¿no? Que es bastante general, ¿no? Y importante aquí sí te habla un tema de sanción. Amonestación escrita, multa de 1 a 500 UITs te menciona, ¿no? Te dice, las infracciones respecto al incumplimiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos técnicos referidos a productos industriales manufacturados para uso o consumo final, con excepción del etiquetado, son pasibles de las siguientes sanciones administrativas, ¿no? Te dice A, amonestación escrita, B, de 1 UIT a 500 UITs. ¿No? Al calificar la infracción, el Ministerio de la Producción debe tomar en cuenta la gravedad de la misma a base de criterios de proporcionalidad, ¿no? En lo que te menciona. ¿Sí? Listo, entonces continuamos. Ah, les quería mostrar también la normativa para publicidad en productos alcohólicos, ¿sí? Déjenme que les muestro. Listo, ¿qué es esta? Estamos viendo, me responden al chat, eh, la ley que regula la comercialización y consumo y publicidad de bebidas. Sí, sí, colegas, estamos viendo eso. ¿Me responden al chat, por favor? Sí, que efectivamente estamos viendo esa. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué es la parte importante o qué les quería mencionar? Es esta, ¿no? En el artículo, tenemos acá, en esta ley, el artículo 18, ¿sí? El artículo 18, ¿no? De rotulado de envase y empaques, te dice, en un área no menor a 10 centímetros de la etiqueta del envase y en el empaque, el área en el empaque se calculará, te dice, en base a lo comprendido por la sumatoria de las áreas de las etiquetas de los envases primarios de la bebida alcohólica. Se consigna la frase, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino, ¿sí? Dicha frase se colocará en el área frontal o posterior del envase y el empaque y deberá estar impresa con carácter legible y de fácil visibilidad para el consumidor. Sí, es lo que te menciona la normativa. ¿Sí? Le dice, en caso que la etiqueta y empaque no contenga impresa la mencionada frase, se colocará un adhesivo o adicional eh, consignándola. La presente disposición tiene como objetivo informar al consumidor de manera clara e inequívoca el efecto perjudicial a la salud, ¿no? Que te da consumir bebidas alcohólicas en exceso, ¿sí? Entonces, eso, colegas, ¿sí? ¿De dónde se preguntarán cuando ven ese, ese rotulado, cuando ven una bebida alcohólica? Es por esta normativa, ¿sí? ¿Qué más? Colegas, respecto a las advertencias publicitarias. Sí, respecto a las advertencias publicitarias, colegas, nosotros contamos con un manual de advertencias publicitarias, ¿no? Que corresponde a la Ley de la Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Y que te indica, ¿no? Cuál es el tipo de letra, el tamaño, ¿no? Los colores que se deben utilizar, ¿no? Y el orden que deben llevar, las leyendas que se deben poner, si es que las leyendas van a ser compartidas o no, ¿no? Y bueno, básicamente es según se indica en esta gráfica o en esta imagen que le vamos a mostrar aquí. Acá está el ejemplito, ¿sí? No te dice de esta forma, vamos a ampliarlo un poco.
Vamos a darle un zoom, un momento, por favor. No te dice así. Tiene que ir de esta manera, en este orden. Primero, ¿no? Que va alimento alto en sodio, luego alto en azúcar y luego alto en grasas saturadas y va a llevar una leyenda, ¿no? Y si es que contiene grasas trans, va en la siguiente fila, ¿no? Y todo esto va a ir en la parte superior derecha de la cara principal del producto. Ahora, ¿qué te dice la norma? ¿No? Aquí te dice en la cara principal, ¿no? Superior derecha. Ubicación de las advertencias deberá ubicarse en la zona superior derecha de la cara principal de la etiqueta y en todos los tamaños de la etiqueta, ¿no? Eh, si es que por la naturaleza del producto tú no lo puedes poner acá, deberás ponerlo en otro lugar, pero que sea visible. Un ejemplo, ¿no? Son las botellas de vidrio de gaseosa que lo ponen en la chapa, ¿sí? Te dice, los octógonos y colores de los octógonos ya no serán en color rojo, porque al inicio salió un reglamento que decía en color rojo, pero inmediatamente se cambió, será solo en negro, sino solo en blanco y negro, y la tipografía será Helvetic, ¿no? Y te dice ahí también el código de la tipografía, ¿sí? Eh, ¿Y cuándo vas a llevar estas advertencias publicitarias, ¿no? Las vas a llevar en este caso, ¿no? Cuando el alimento con el que estés trabajando sea mayor, igual o a estas cantidades que te indiquen esta segunda columna, ¿no? Y está dividido así, para alimentos sólidos y para bebidas, ¿no? Alimentos sólidos y bebidas, ¿no? Y te dice acá, y según las grasas trans, según normativa vigente, porque hay una normativa para grasas trans, ¿sí? Y también te indica para si es que son sólidos o no son sólidos, o son líquidos, ¿no? La cantidad de grasas trans que debe llevar, ¿no? Si es que excedes eso, deberá llevar también, contiene grasas trans, ¿sí? ¿Qué más, colegas? Y acá hay algunas consultas que siempre nosotros tenemos cuando hablamos de este tema de octógonos, ¿no? Que le hemos sacado de la página del INACAL, ¿no? Por ejemplo, las preparaciones culinarias como sándwiches que tienen 3 días de vida útil, tortas que son exhibidas sin envase, entre otras, deben llevar empresa las advertencias publicitarias, te dice. El manual de advertencias publicitarias establece especificaciones técnicas para consignar advertencias publicitarias en los alimentos procesados que superan los parámetros técnicos establecidos en la ley. En cuanto a los alimentos de preparación culinaria, no se encuentran contemplados, ¿sí? En el caso que los productos concentrados que deban ser diluidos para la preparación del producto final, bueno, es para otro tipo de productos, ¿no? Eh, sí, pero ya sabes de que los alimentos que son culinarios no llevarán advertencias publicitarias, ni tampoco los que se utilizan como insumos para elaborar productos culinarios, como el aceite, la sal, el azúcar, ¿no? Es lo que te dice la normativa. ¿Qué más? ¿Cómo es la aplicación de los parámetros técnicos? Otra consulta, ¿no? Eh, como sólidos o en su presentación reconstituida de acuerdo a las indicaciones de preparación de la etiqueta, ¿sí? O sea, esto te habla de un alimento que es sólido, pero lo vas a al final consumir como una bebida, ¿no? Porque lo vas a reconstituir, que puede ser como un shake o algo, ¿no? Te dice, en un alimento sólido o líquido según la unidad de medida utilizada en la declaración del contenido neto del alimento. Es decir, será sólido si su contenido neto está expresado en gramos u otro equivalente, y líquido si está expresado en mililitros. En el caso de los alimentos que se consuman reconstituidos, el cálculo de los parámetros se estimará según cómo se declare el producto listo para su consumo, líquido o sólido, de acuerdo a las instrucciones declaradas del uso del fabricante. ¿Sí? O sea, si tú estás diciendo, vas a diluir esto en tanto de agua, ahí vas a realizar el cálculo recién. ¿Qué más? En el caso de mezclas en polvo para preparar bebidas, la evaluación será como bebida en su forma reconstituida. Si se agrega, por ejemplo, leche, la evaluación se haría con la suma del aporte del producto más leche y te indica, un alimento es sólido, bueno, lo mismo, ¿no?
o líquido según la unidad de medida utilizada en la declaración del contenido neto del alimento. Es decir, será sólido si es que está expresado en gramos y líquido si está expresado en mililitros. En el caso de los alimentos que se consuman reconstituidos, el cálculo de los parámetros se estimará según cómo se declare listo para el consumo, ¿no? Si estás adicionando algo para, o si dices esto solamente se consume con leche, entonces ahí deberás realizar el cálculo, ¿sí? Existen productos líquidos en el mercado que no califican como bebida, ejemplo, aliños para ensaladas, salsas chinas de ostión, tamarindo, entre otras. ¿Cómo se valoran dichos productos? Para la valoración de los parámetros técnicos, entiéndase por bebida a los líquidos. ¿Sí? ¿Qué tipo de alimentos aplica el helado? ¿Alimento sólido o bebida? Debido a que en los informes de ensayo nutricional de los laboratorios externos acreditados por el INACAL nos reportan los resultados en base a porción de 100 gramos. Y bueno, lo mismo, ¿no? Si te lo reporta en gramos, lo vas a considerar como un alimento sólido. ¿Qué más, colegas? ¿Qué más? La determinación de los parámetros técnicos de sodio, azúcar, grasas saturadas, grasas, se tienen que realizar en un laboratorio acreditado por el INACAL o se puede realizar en cualquier laboratorio. Te indica. Los valores que figuren en la declaración de nutrientes de cada producto, sea sólido o líquido, deberán ser valores medios derivados de los resultados obtenidos por análisis realizados en un laboratorio o de tablas de composición de alimentos debidamente reconocidas, que sean representativos del alimento sujeto a declaración. ¿Sí? Entonces te dice que lo puede hacer por un laboratorio o también de información nutricional que contenga el alimento. Los octógonos reemplazan un tablero nutricional. Independientemente de la información nutricional que se declare en el alimento, deberá colocarse octógonos, que corresponden de acuerdo a lo que te indica la normativa. Ahora, ¿hay una relación entre los octógonos y la tabla nutricional? Claro, tiene que haber una relación. ¿Que es lo mismo? No, no es lo mismo. Es otro tipo de información la que te da. Porque una tabla nutricional te indica la cantidad calórica que te aporta por porción un alimento, ¿no? En cambio, los octógonos solo te indican ciertos límites establecidos. Bueno, y ahí te indican algunas normas relacionadas al tema de rotulado normativa nacional. Aparte, yo les voy a estar compartiendo las normas que hemos estado revisando el día de hoy, ¿sí? Y bien, bueno, no sé si hubiese alguna consulta. ¿Sí? Igual yo les voy a compartir la clase grabada a todos los presentes, si es que de repente no han tenido la oportunidad de estar desde el inicio para que lo puedan revisar. Las diapositivas también la van a tener todos. Si es que alguien requiere el certificado, eh, ahí les dejo el número de contacto, ¿sí? Me escriben, pero igual, de todas formas, les vamos a estar enviando toda la información. Recuerden de que nosotros venimos con estos cursos cortitos todos los fines de semana, ¿sí? En la otra semana vamos a estar con un tema de fermentaciones industriales y luego de probióticos y prebióticos, no se la pierdan. En el Facebook de IQ Master ya están los links para que puedan participar. Y acá hay una consulta de la colega. ¿Cómo se aplica en el caso de caramelos en los que no está señalado individualmente, sino es el empaque? De igual forma, en la marca de cereal bar, que solo tiene octógono en el empaque, no más en el envase. Colega Glendy, ¿qué es lo que sucede? Si es que el área, la cara principal, ¿no? De tu empaque tiene menos de 50 centímetros cuadrados, no lleva octógonos, pero sí los lleva el empaque que contiene a todos estos productos individuales. Eso es lo que te dice la norma. Por eso que tú vas a ver caramelos que no tienen octógono, porque su empaque, su cara frontal tiene menos de 50 centímetros cuadrados. ¿Sí, colega? Es por eso que no lo lleva. Listo. Entonces, bueno, sin más, les envío a todos un fuerte abrazo y nos estamos comunicando o nos estamos viendo en las posteriores clases que vamos a tener en estos días. ¿Sí? Buen sábado con todos, buen fin de semana.